Buenas, ¿cómo están? Bueno, en esta última clase de repaso vamos a ver lo que vimos básicamente el día viernes, que fue la segunda parte de renderizado, ¿sí? En el cual en la primera parte habíamos visto cómo realizar el render exterior, que es básicamente este que se ve acá, y para la clase del viernes vimos todo lo que es render interior, ¿sí? Entonces, para arrancar, recuerden que hay algunas cosas que tenemos que hacer previo a renderizar, pero en primera instancia vamos a hacer nuestro primer render, a ver qué es lo que pasa. Bien, una vez que terminamos el primer render, lo que vemos en definitiva es cómo está actuando la luz del sol, ¿sí? Cómo pasa por atrás de la casa y genera, digamos, todo este ambiente de sombra que obviamente no queremos, ¿sí? Como les había aclarado el día viernes, lo que nosotros tenemos que trabajar, digamos, en esa fineza, o ponernos tal vez un poco más quisquillosos o un poco técnicos, es en la parte de iluminación, ¿sí? El render interior, lo que más cuesta y lo que más hay que desarrollar para que quede, entre comillas, realista, ¿no? Y obtener, digamos, esa característica es en la iluminación, es muy importante. Por ahí en el exterior, eh, digamos, un poco, entre comillas, más fácil, justamente porque tenemos una luz natural que nos invade, digamos, toda la geometría, pero en este caso, como estamos en un lugar cerrado, como tenemos cubierta y todos los otros elementos, ¿sí? Tenemos pocas entradas de luces y tenemos que trabajar también con luces artificiales, como bueno, como en este caso que tenemos unos pequeños artefactos acá. Entonces, en primer lugar, lo que vamos a hacer es desactivar el sol, vamos a traer de vuelta la luz de domo que habíamos trabajado antes y vamos a hacer algunas correcciones, ¿sí? En las partes de las ventanas para poder corregir esa parte. Bien, entonces en primer lugar lo que vamos a hacer es abrir acá el Asset Editor, ¿sí? Venimos donde dice Sol y le ponemos 0, ¿sí? Después lo que vamos a hacer es traer de vuelta la luz de domo, ¿sí? Le ponemos en el piso y acá le vamos a poner cielo exterior o no, cielo, ahí va. ¿Se acuerdan que también le ponemos 20? Eso era para que diera, digamos, mucha más iluminación, o sea que venían oscuro con 1. Ponemos 20 y acá pegamos el cielo realista que les había pasado yo la otra vez, ¿sí? Bueno, una vez hecho eso, ya tendremos seteada lo que es la luz exterior. Después, si se acuerdan, yo les había dicho que los vidrios justamente eran objetos planos, ¿sí? Si nosotros activamos estilos, fíjense que tenemos un lado la cara blanca y el otro lado la cara gris, ¿sí? Eso no lo queríamos. Entonces, ¿cómo lo corregíamos? Bueno, yo voy a poner de vuelta el otro estilo y hacíamos lo siguiente, ¿sí? Equidistancia, un clic hacia el exterior, 0,01, ¿sí? Lo pueden poner en centímetros, obviamente, no hay problema, pero yo tengo un metro, así es que es 0,01. Después hacemos doble clic para seleccionar la cara y el contorno y Shift clic para deseleccionar la cara y quedarnos solamente con el contorno. Ahí le damos en suprimir, ¿sí? Eso lo que hacía era que lo hacía más grande en el sentido de periférico. Después, herramienta extrusión, hacia afuera 0,01, ¿sí? Y eso lo que hacía era corregir el tema del vidrio para que después no genere efectos reflectivos, digamos, como errores, ¿sí? Que saben quedar en los bordes, y queda mal. Obviamente, así que lo tenemos que corregir de esa manera. Después lo hacíamos en todas las otras ventanas y después aplicábamos el tema de la luz. Bien, entonces una vez hecho esas modificaciones, ¿sí? En donde básicamente agarramos el vídeo, lo extruimos hacia afuera y todo, después lo que tenemos que hacer era, obviamente, modificar el material de vidrio, ¿sí? Para eso lo que hacíamos era tenerlo seteado, ¿sí? Acá, arriba.
lo editamos y fíjense que tenía este estilo, ¿no? Lo que nosotros hacíamos era, en primer lugar, como es un vidrio, la reflexión al máximo, la refracción también al máximo y para darle un pequeño plus, veníamos en donde dice reflexión y activamos la reflexión IOR, ¿sí? Y con eso ya tendríamos el vídeo. Después lo aplicamos en cada ventana o utilizamos la herramienta Material Replacer en el caso de que tengamos dos materiales, pero como están aplicados en todas las ventanas, ya en ese caso estaría seteado, ¿sí? Luego estaba el tema de la iluminación exterior, ¿sí? Nosotros para lograr que, digamos, imitar la luz que entra desde afuera, no lo podíamos hacer simplemente con la luz en domo o el dome light, ¿sí? Lo tenemos que hacer en base a la creación de rectángulos, ¿sí? Y después de esos rectángulos setearle, digamos, un tono o una fuerza como para que, digamos, simule esa iluminación, sobre todo blanca, que viene del exterior. Bien, entonces para eso lo que hacíamos es venir a esta herramientita que es la luz en rectángulo y tomamos más o menos de ahí hasta ahí, ¿sí? Que son solamente los lugares donde entraría la luz. Damos un clic y fíjense cómo se colocaba la luz, digamos, tomando todo ese marco. Bien, ahora lo rotamos 180 grados y ya nos queda mirando hacia adentro. Una vez hecho eso, por ejemplo, acá ya podemos copiar y tendremos la misma luz, lo mismo acá, lo mismo acá, acá puede ser completa y lo mismo también acá, acá puede ser también completa. Después, ¿qué otro lugar poníamos luz? En esta ventana que estaba acá, que es la parte de la escalera. Bien, una vez que creemos todas esas luces, tendríamos que venir a esta zona de acá, ¿sí? E ir una por una reemplazando el nombre como para que sea más fácil después apagarlas y prenderlas. Bien, entonces voy a hacer eso y cuando lo tenga voy a mostrarles cómo quedó, ¿sí? Bien, fíjense que coloqué luz acá, coloqué acá una luz entera, acá también una luz entera y acá también. Y por último, la que está acá, ¿sí? Lo hice así, lo pueden hacer usando dos. En este caso yo utilicé una porque, bueno, para ir es más fácil. Y también lo que podemos hacer es agregar una acá y otra acá, ¿sí? Como para reforzar esa parte. Pero por ahora no lo voy a hacer, ¿sí? Lo voy a dejar simplemente así. Total, yo creo que con eso y el tema de iluminación estamos bien. Bien. Otra cosa es el tema de cómo están seteadas. Vine acá, opciones, le puse invisibilidad, radiant power o watts y 500 de fuerza, ¿sí? Eso es para que básicamente tenga potencia, tenga, digamos, ese color blanco y aparte que no se vean en la imagen. Y otra cosa también que podemos hacer era venir acá a esta cuarta zona que era lo de los render elements, ¿sí? Que son como opciones, son configuraciones que quedan al final de cada render como para exportarlas o en todo caso hacer. Y en base a esa configuración nosotros podemos modificar, apagar luces o directamente reducir ruidos, etcétera, ¿sí? En este caso yo lo que voy a agregar es el Light Mix, ¿sí? Y con esto lo que vamos a hacer es controlar, una vez terminado el render, el tema de las luces, la potencia, el color o directamente apagar. Bien, entonces una vez puesto el Light Mix, ¿sí? Lo que vamos a hacer es renderizar. Bien, y de esta manera lo que nosotros podemos ver es que hay ahora unos ingresos de luz que con el Light Mix lo vamos a poder apagar, ¿sí? Y comprobar justamente lo que logra esas entradas de luz, digamos, imitando lo que sería, digamos, el cielo de afuera, ¿sí? Lo que yo estoy notando obviamente es que la imagen está bastante oscura, entonces por eso vengo acá arriba en el creador de capas adicionales
y le agrego exposición, ¿sí? Se llama exposure en inglés. Y ahora, la primera barrita, fíjense que si yo lo subo, voy a lograr tener una mejor iluminación. Este es para las áreas quemadas, ¿sí? Puedo bajar un poco para que después no se queme tanto el color. Y el contraste, bueno, lo voy a dejar por ahí, tampoco es que lo voy a modificar tanto, ¿sí? Bueno, entonces con eso ya tendríamos a priori el color, eh, digamos, la luz, perdón, que ingresa desde la parte de afuera. Ahora lo que vamos a hacer es crear unos pequeños, digamos, unos pequeños foquitos, ¿sí? Unas pequeñas iluminaciones que van a imitar lo que es la iluminación de estos artefactos, ¿sí? Primero que todo, entonces comprobamos si esto era un componente, ¿sí? Ahí como vemos que no es un componente, sino que es un grupo porque no se ve la otra copia. Lo explotamos y creamos un componente para después repetirlo en las otras direcciones, ¿sí? Entonces, ahí marcamos, ¿sí? Donde se ubica cada uno y en base a eso ya podemos hacer la copia de este componente, ¿sí? Bien, después lo que hacíamos era ingresar adentro del componente y íbamos a crear dos luces. En primer lugar, esta que está acá, que es la luz esférica, que ya la habíamos visto, ¿sí? Más o menos un tamaño considerable, pero no tan grande, obviamente. No importa si acá queda grande, porque después lo vamos a poder corregir en el creador, en el modificador de V-Ray. Y en segundo lugar, creamos la que sigue a continuación, que es Spotlight, ¿sí? Que es una luz cónica que se proyecta sobre el suelo, ¿sí? Le colocamos acá y, muy importante, siempre por las dudas, las movíamos a las luz cónicas 1 centímetro para abajo, 2 centímetros, con eso nos basta para no tapar justamente la salida de luz, que es este punto que está acá, ¿sí? Muy importante eso. Una vez creado, vamos a modificar y le vamos a poner, por ejemplo, a este, por ejemplo, 300, y al spotlight, normalmente como es bastante fuerte, le ponemos 50, ¿sí? Le vamos a poner un color naranja, le podemos poner acá 3500 y copiar, pegar, ¿sí? Eso para copiar el color y quedarnos con lo mismo. A las dos le vamos a poner invisibilidad. Bueno, la spot no hace falta porque obviamente no tiene nada, pero sí a la esfera. Y a esta esférica le vamos a poner watt y a la spot también le vamos a poner watt, ¿sí? Bien, una vez hecho eso, vamos a corregir también el tema del tamaño. Acá le vamos a poner 9 y con eso ya achicamos un poco más la luz esférica para que no toque ninguna parte que no debiera tocar. Y por último, lo que vamos a hacer es crear un material nuevo. Vamos acá, material, y el primero de todo que se llama genérico. Vamos a poner foco. Vamos a poner un color blanco, ¿sí? Agarramos esta barrita, le llamamos hasta el último. Y acá, en el tercer lugar, le decimos que sea emisivo, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es entrar acá adentro y aplicar ese color blanco, ¿sí? Tenemos que testear que esté también en los otros componentes. Ahí va, dice foco, está perfecto. Y ya con eso tendríamos la nueva iluminación, ¿sí? Ahora vamos a renderizar para ver cómo queda.
Bien, una vez hecho el render, ya podemos comprobar que funciona correctamente las luces del artefacto. Podemos venir acá, donde las creamos. Obviamente yo no le puse un nombre, obviamente le tienen que poner para ordenar bien, digamos, el tema del- de las capas y la iluminación. Las spot, fíjense cómo si las apagamos y esa luz que está en el suelo desaparece. Y lo mismo que las esféricas, ¿sí? Acá lo que me doy cuenta es que sigue estando bastante oscuro el ambiente, o sea que lo que podemos venir es de vuelta a exposición y subir un poquito acá para que se prenda un poco más el espacio, que no quede tan apagado, tal vez inclusive un poco más, ¿sí? Y tal vez después cuando vayamos a la configuración general de las luces, a estas, que son las esféricas, le voy a bajar un poquito, ¿sí? Para que no sea tan fuerte, ¿sí? Ahí vemos que tal vez con 0,50, o sea, la mitad de lo que tiene ahora, vamos a andar un poco mejor ya que es muy fuerte con 1, ¿sí? Vemos acá, ponemos 150, sí, que es la mitad de lo que tiene ahora, y ya con eso tenemos esa corrección hecha. Otra cosa que vamos a hacer es verificar, por ejemplo, yo que voy a dar un clic acá y tengo el revoque interior gris, fíjense que es un material muy sobrio, pero en este caso yo quiero que darle un poco de textura, ¿sí? Un poco de movilidad a lo que tiene ahora, básicamente. Em, y esa textura fuerte la vamos a lograr a través del bump, ¿sí? Vamos a bajar en el material abajo del todo donde dice bump, fíjense que ya está activado. Lo único que tenemos que hacer es tocar en este cuadro gris, que es donde nos pide la imagen, que vamos a solapar encima de eso y que eso va a generar los pequeños saltos. Vamos a dar un clic acá y vamos a venir a la carpeta que yo les envié, que era de texturas, ¿sí? O cualquier textura que a ustedes les guste que sirva, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con el hecho de la repetición de las texturas, que sean texturas que estén preparadas justamente para poder repetirse y que no tengan problemas. Yo en mi caso, por ejemplo, voy a poner esta que es la de estuco. Voy a ir para atrás. Fíjense que ahora el material tiene una textura, ¿sí? Está bastante bien. Y otra cosa es venir donde dice edición, que es básicamente el tamaño, y le vamos a poner 1, ¿sí? Porque cuando es muy grande vamos a ver un estucado muy grande y que no es realista, ¿sí? Así que le voy a cambiar el tamaño. Ahora, si venimos acá, primero vamos a hacer otra cosa que es renderizar con más calidad. Vamos a bajar un poquito acá. Global Illumination lo vamos a poner en Erase Map, que es un poco más tranqui. Vamos a prender el denoiser. Y por último, le vamos a dar acá en progresivo. Acá le vamos a poner 2560. No, un poco menos, 1920. ¿Sí? No me hace falta tanto. Y le damos un renderizar para tener un render bueno, decente, para hacer esas modificaciones de material. Bien, una vez que terminemos el render, vamos al denoise y le vamos a bajar un poquito, ¿sí? Para que ganemos un poco de textura y que no quede totalmente liso poniéndolo el 100, ¿sí? Vamos a bajar un poquito. Normalmente yo le sé poner 0,7 y con eso ya puedo trabajar. Lo mismo que con el tema del vidrio. Fíjense que ahora ya podemos ver que la textura se aplicó correctamente, ¿sí? La textura interior. Tal vez, por lo que veo en esta zona sobre todo, la textura sigue siendo bastante grande en términos de escala. Pero bueno, lo voy a dejar así porque bueno, creo que está demasiado bien para ser uno de los primeros renders. Ahora lo que podemos hacer como digamos último paso es agregar los muebles eh, o algunos que otros artefactos como para completar toda esta imagen, ¿sí? Así que eso, digamos, queda a criterio de ustedes, agregar cocinas, agregar cuadros, agregar mesas. Yo les voy a mostrar obviamente qué le agregué yo y, digamos, en base a eso ustedes pueden jugar con esa parte, entre comillas, de diseño eh, para completar el espacio interior. Otra cosa que, fíjense que ahora cuando aumentamos la resolución ya vemos algunos detalles como estas
salientes de luz que quedan muy bien, esta luz hacia arriba, bajándole la potencia, fíjense que quedó bastante mejor, no es tan fuerte la luz, esa naranja que tiene. Y bueno, ya con eso podemos ir terminando. Bueno, ahí yo acabo de terminar de hacer este render. Fíjense que agregué mesas, personitas, agregué algún que otro artefacto, un cuadro para darle más realismo. Eh, y otra cosa que hice fue renderizarlo 2560 por 1440, digamos que es una resolución muy utilizada hoy, que sería entre comillas, la que es 2K. En la iluminación le puse la fuerza bruta y acá le puse 500, que es básicamente la subdivisión de las luces. Y bueno, mientras más le pongan, mejor, entre comillas, se va a ver. Obviamente no es tanto, digamos, el detalle que van a tener, pero eso básicamente tengan cuidado porque va a hacer que tarde mucho más el render, ¿sí? De noise no toque nada. Y bueno, este fue el resultado, ¿sí? Seguimos teniendo por ahí algunos que otros problemas con los reflejos. Esto por ahí es lo más complicado de los renderizados, el tema de lograr que los vidrios sean totalmente realistas. Normalmente lo que yo sé hacer es activar esta herramienta, que es para hacer una región, y voy testeando, ¿sí? Otra cosa que podemos hacer también, si nos ponemos fino con el hecho de las modificaciones, podemos venir acá arriba a la izquierda y darle en el más. Eso lo que va a hacer es generar una copia, ¿sí?, de este render. Por las dudas, si después hacemos modificaciones, le podemos venir acá y darle doble clic y nos va a activar de nuevo ese render para seguir modificándolo, ¿sí? Acá lo que podemos ver es el tiempo que tardó, por ejemplo, y la resolución que tiene. Si no les sale esto, le sale bloqueado lo que dice History, pueden venir acá, BFB Settings, y en History tienen que poner una carpeta. Y bueno, básicamente copian esta misma configuración que yo tengo acá. La carpeta, obviamente, digamos, díganle dónde quieren guardar, porque básicamente esto hace una copia. Y bueno, esa copia básicamente tiene un tamaño y todo, y para que no, digamos, tengan problema, pónganlo, pónganlo así, y bueno, ya van a tener la posibilidad de tener esas copias. Entonces, una vez hecho la copia, yo vengo acá, activo para que se vea prácticamente todo el vidrio, y como les decía antes, si vienen a el vidrio, vienen donde dice reflexión, y donde dice reflexión IOR le ponemos, por ejemplo, 3. Fíjense que es mucho más reflectivo el vidrio, y vamos a hacer un render para ver cómo queda. Bueno, ahí lo terminé de renderizar, ¿sí? Voy a hacer una copia, y una vez hecha la copia, fíjense que tenemos la posibilidad acá arriba, donde dice A y B, le damos un clic, le decimos cuál queremos que se vea a la izquierda, por ejemplo y después cuál quieren que se vea a la derecha, por ejemplo ¿sí? Entonces ahora a la izquierda vamos a tener el último, y a la derecha tenemos el primero. Entonces ahora cuando pasamos la barra por encima, fíjense que vemos justamente esas modificaciones que nosotros realizamos, ¿sí? Bueno, ahí lo que me acabo de dar cuenta es que yo tenía, digamos, mal configurado el vidrio, tenía como unas copias hechas ahí, media, eh, digamos que fueron un error mío. Ahora sí, supongo que configuré bien el tema del vidrio en esta, digamos, configuración. Eso tienen que verificar, que no tengan por ahí materiales duplicados. Siempre verifiquen, vengan con el cuentagotas y toquen. Una vez que ya esté acá, le dan clic acá arriba y les tiene que saltar acá el material que ustedes seleccionan, ¿sí? Ahora vamos de vuelta a renderizar todo el render, ¿sí?, para que los vidrios se actualicen, y vamos a ver cómo queda. Bien, entonces ahora sí ya tenemos, digamos, el vidrio correctamente aplicado. Fíjense que de este lado izquierdo sería el nuevo render, y del lado derecho es como estaba antes, ¿sí? Fíjense cómo el blanco de las paredes se refleja, los muebles,
la iluminación se refleja mucho mejor y hasta en el fondo también se refleja lo que está en la parte de atrás. Y eso, bueno, van viendo cuál les conviene más y bueno, ya con eso tendríamos básicamente el render terminado. Ahora lo que haría sería exportarlo, clic, escritorio y lo exporto. Nos vemos.